¿Qué tal, familia? Bienvenidos una vez más al canal. Antes de comenzar, ya sabes lo que tienes que hacer: suscríbete ahora mismo, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos relatos y deja tu like porque el tema de hoy no es cualquier historia. Lo que estás a punto de escuchar mezcla poder, fe, secretos milenarios y algo que, según algunos rumores, jamás debió salir a la luz. Hoy vamos a hablar de uno de los lugares más enigmáticos del planeta: el Vaticano. Un territorio pequeño, rodeado por la ciudad de Roma, pero con una influencia que se extiende por todo el mundo. Oficialmente es el centro espiritual de la Iglesia Católica. El lugar donde reside el Papa. El hogar de la imponente Basílica de San Pedro y de los archivos más antiguos que aún existen. Pero lo que casi nadie se pregunta es: ¿qué hay debajo? Porque lo que se ve arriba, las cúpulas, las plazas, los frescos, es solo la superficie. Algunos historiadores hablan de los llamados archivos apostólicos, conocidos durante siglos como el archivo secreto del Vaticano. Kilómetros de pasillos subterráneos repletos de documentos que abarcan más de 1000 años de historia. Cartas de reyes, tratados de guerra, expedientes de inquisición. Pero entre esos documentos oficiales hay algo más. Algo que no está catalogado. Algo que no aparece en ningún inventario. La historia comienza con un joven sacerdote, Matteo Rinaldi, asignado a trabajar en la catalogación de manuscritos antiguos en los sótanos del Vaticano. Matteo era brillante, disciplinado, fiel. Creía firmemente que todo misterio podía resolverse con estudio y oración. Su tarea parecía simple: organizar pergaminos deteriorados del siglo XV. Pero una noche, mientras revisaba una caja sin etiquetar, encontró algo extraño. No era un documento común. Era un cuaderno encuadernado en cuero oscuro, sin fecha, sin autor. La cubierta tenía un símbolo grabado, un círculo atravesado por una llave invertida. Matteo no reconoció el emblema. Cuando lo abrió, encontró páginas escritas en latín, pero no en el latín eclesiástico habitual. Era más antiguo. Más crudo. Las primeras líneas hablaban de un pacto de custodia. No de adoración. No de fe. Sino de custodia. El texto afirmaba que, siglos atrás, durante excavaciones bajo lo que hoy es la Basílica de San Pedro, se encontró algo. No un objeto. No una reliquia. Una estructura. Una cámara sellada con piedra negra. Los obreros que participaron en la excavación fueron retirados de inmediato. El documento hablaba de una presencia atrapada bajo tierra desde tiempos anteriores al Imperio Romano. Matteo sintió un escalofrío. Siguió leyendo. El manuscrito describía reuniones secretas entre altos cargos eclesiásticos. Decisiones tomadas no para destruir lo encontrado, sino para contenerlo. Porque según el texto, lo que estaba bajo el Vaticano no podía ser destruido. Solo vigilado. Solo sellado. Y lo más inquietante: el documento mencionaba que cada cierto número de años, la cámara inferior debía ser revisada. No por arqueólogos. Por exorcistas. Matteo pensó que era una falsificación. Un mito interno. Pero entonces notó algo. En la última página había una lista de nombres. Sacerdotes. Cardenales. Fechas. Y al final, un espacio en blanco. Con la fecha del año actual. Esa misma noche, Matteo recibió una carta interna. Debía presentarse al día siguiente en una sección restringida de los archivos. Sin explicaciones. Cuando llegó, lo guiaron por un pasillo que nunca había visto antes. Más profundo. Más frío. Las paredes ya no tenían frescos. Eran piedra desnuda. Descendieron por una escalera estrecha que parecía mucho más antigua que el resto del edificio. El aire se volvía más pesado con cada paso. Finalmente llegaron a una puerta metálica. Sin adornos. Sin símbolos religiosos. Solo una inscripción en latín. Custodes non adorant. Los guardianes no adoran.
Dentro lo esperaban 3 hombres. No vestían como cardenales. No llevaban símbolos visibles. Uno de ellos tomó el manuscrito que Mateo había encontrado. No debías abrirlo, dijo con voz tranquila. Mateo intentó explicar. Pero uno de los hombres levantó la mano. Ahora ya lo sabes. Le dijeron que el Vaticano no solo guardaba reliquias sagradas. Guardaba algo más antiguo. Algo que, según antiguos textos apócrifos, cayó del cielo mucho antes de que Roma existiera. No era un demonio en el sentido tradicional. No encajaba en las categorías conocidas. Era descrito como la voz sin forma. Una entidad que susurra. Que influye. Que no necesita cuerpo. La razón por la que fue sellada bajo el Vaticano no era para protegerla. Era para proteger al mundo. Porque según el documento, cada vez que la cámara era abierta sin los rituales correctos, ocurrían eventos inexplicables. Guerras. Plagas. Crisis. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Es una metáfora?, preguntó. Uno de los hombres negó lentamente. Entonces abrieron la puerta metálica. Un pasillo descendía aún más. Las antorchas modernas apenas iluminaban las paredes antiguas. Y al final del corredor había una segunda puerta. De piedra negra. Sin manija. Sin cerradura visible. Pero cubierta de inscripciones. Mateo no entendía el idioma. No era latín. No era griego. Era algo más antiguo. Y entonces lo sintió. Un murmullo. No en sus oídos. En su mente. Una voz suave. Curiosa. Como si acabara de notar su presencia. Mateo dio un paso atrás. La voz se hizo más clara. No decía palabras específicas. Era una sensación. Una invitación. Los hombres comenzaron a recitar oraciones. No eran las comunes. No eran el Padre Nuestro. Eran fórmulas antiguas. La puerta vibró levemente. Y una grieta apareció en la piedra. Por un segundo, Mateo vio oscuridad absoluta detrás. No sombra. No vacío. Oscuridad densa. Y en esa oscuridad, algo se movió. La voz susurró su nombre. No en latín. No en italiano. En el idioma de su infancia. Mateo cayó de rodillas. Comprendió que aquello no estaba dormido. Estaba esperando. Y lo más aterrador. Parecía reconocerlo. Los hombres cerraron el ritual. La grieta desapareció. La vibración cesó. El pasillo volvió al silencio. Uno de ellos miró a Mateo con gravedad. Ahora entiendes por qué guardamos silencio. Le dijeron que lo que estaba allí abajo no debía ser revelado. Porque la fe del mundo depende de que ciertas cosas permanezcan ocultas. Pero antes de que se lo llevaran, Mateo hizo una última pregunta. ¿Qué pasaría si la puerta se abriera completamente? El hombre respondió sin titubear. No quedaría nada que salvar. Esa noche, Mateo regresó a su habitación. Intentó rezar. Intentó dormir. Pero la voz no se había ido. Susurraba suavemente. Prometiendo conocimiento. Prometiendo verdad. Prometiendo respuestas que la iglesia nunca daría. A la mañana siguiente, Mateo desapareció. Oficialmente fue transferido. Extraoficialmente. Su nombre fue añadido a la lista del manuscrito. En el espacio que estaba en blanco. Y lo más inquietante. Semanas después, un leve temblor sacudió la zona de Roma. Sin daños graves. Sin explicación clara. Pero en los niveles más profundos del Vaticano. La puerta de piedra negra mostró una nueva grieta. Más grande. Vamos a hablar de lo que realmente ocurrió después del sellado. Porque la puerta no se cerró del todo. Solo se contuvo. Después del ritual, los 3 custodios fueron aislados.
No por castigo, sino por protocolo. Durante siglos existió una norma no escrita: cualquiera que escuchara directamente la voz debía permanecer bajo observación. Las primeras 48 horas fueron normales. Las siguientes 24 no. Uno de los custodios comenzó a escribir compulsivamente. No hablaba. No comía. Solo escribía. Símbolos. El mismo círculo atravesado por la llave invertida. Una y otra vez. Cuando intentaron detenerlo, levantó la mirada. Sus ojos no estaban blancos. No estaban poseídos. Estaban vacíos. Como si algo hubiera apagado la luz detrás de ellos. Y sus labios pronunciaron una frase que no estaba en ningún idioma conocido. Pero todos la entendieron. Ya está adentro. Esa misma semana, en distintos países, comenzaron a reportarse fenómenos sincronizados. Personas despertando a la misma hora exacta. 3:33 de la mañana. Sin alarma. Sin ruido. Solo una sensación. Como si alguien hubiera pronunciado su nombre en un susurro casi imperceptible. Teorías comenzaron a circular en foros ocultos. Algunos hablaban de frecuencias. Otros de energía psíquica colectiva. Otros de una conciencia antigua despertando. Pero dentro del Vaticano, sabían que no era coincidencia. Los sensores de vibración bajo la cámara inferior registraban actividad cada noche. No golpes. No intentos de ruptura. Era como si algo estuviera expandiéndose. No físicamente, sino dimensionalmente. Una reunión extraordinaria fue convocada. No pública. No registrada. Participaron figuras de altísimo rango. No para decidir si revelar el secreto, sino para evaluar una posibilidad aterradora. ¿Y si el Vaticano no era el único punto de anclaje? Antiguos textos apócrifos mencionaban 7 sellos. 7 lugares en el mundo donde la realidad es más delgada. El Vaticano era solo uno. Si uno comenzaba a debilitarse, los otros también podrían activarse. Mientras tanto, algo comenzó a suceder en la mente de miles de personas. Sueños idénticos. Un pasillo de piedra. Una puerta negra. Una grieta brillante. Y una voz diciendo: recuerden. No libérenme. No adórenme. Recuerden. Como si la humanidad hubiera olvidado algo. Algo anterior a la religión. Anterior a la historia. Anterior incluso a la civilización. En el nivel más profundo del Vaticano, la piedra volvió a agrietarse. Esta vez sin ritual. Sin presencia humana. La grieta se abrió apenas unos milímetros. Suficiente para que algo cruzara. No una criatura. No una sombra. Una idea. Y eso fue lo más peligroso. Porque las ideas no necesitan puertas. No necesitan cuerpos. Se propagan. Se instalan. Crean duda. Erosionan creencias. En cuestión de días, líderes religiosos alrededor del mundo comenzaron a experimentar crisis de fe inexplicables. No por escándalos. No por presión social. Sino por una sensación interna. Como si la verdad que defendían tuviera una capa más profunda que nunca les fue mostrada. El custodio que había escrito compulsivamente desapareció de su habitación sellada. Sin cámaras desactivadas. Sin puertas abiertas. Solo desapareció. En su pared quedó escrito con tinta oscura: la puerta no se abre hacia afuera. Eso cambió todo. Porque significaba que la entidad no estaba intentando salir. Estaba esperando que la humanidad entrara. Que cruzara por voluntad propia. Que buscara. Que preguntara demasiado. Un último intento fue realizado. No un exorcismo. No un sellado. Un diálogo. Uno de los custodios descendió solo. Se colocó frente a la puerta. Y habló en voz alta. ¿Qué eres?
La respuesta no fue un sonido. Fue una descarga de imágenes en su mente. Civilizaciones antiguas. Símbolos prehistóricos. Estructuras que no encajan en la historia oficial. Y una revelación. La voz sin forma no era un demonio. Era conciencia. Una conciencia que existía antes de que el ser humano tuviera lenguaje. No buscaba destruir. Buscaba integrar. Pero el problema era simple. La mente humana no está preparada para comprenderla sin fracturarse. Por eso fue sellada. No porque fuera maligna, sino porque su revelación colapsaría todo sistema de creencias actual. Religión. Ciencia. Historia. Todo tendría que reescribirse. Cuando el custodio regresó de ese descenso, solo dijo una frase antes de perder la cordura. No somos la creación final. Desde entonces, el Vaticano reforzó los niveles inferiores. Más sellos. Más protocolos. Más silencio. Pero algo ya cambió. La grieta sigue ahí. Pequeña. Casi invisible. Y cada año, el latido subterráneo se vuelve un poco más fuerte. No es cuestión de si la puerta se abrirá. Es cuestión de cuando la humanidad estará lista para mirar detrás de ella. Porque el secreto más oscuro del Vaticano no es un objeto. No es un documento. No es un demonio. Es el conocimiento de que algo más antiguo que la fe está esperando que recordemos quiénes éramos antes de olvidarlo todo. Y tal vez, la verdadera custodia no es mantenerlo encerrado. Es mantenernos ignorantes. Si esto te hizo pensar, déjame tu like. Suscríbete. Y prepárate. Porque hay secretos que no duermen. Solo esperan. Nos vemos en el próximo video. Y esta noche, si escuchas un susurro que no viene de ningún lugar, no preguntes qué es. Pregúntate por qué lo entiendes.